Relato de un mundo mágico. Hace algunos años, una persona muy especial para mí me contó la historia que hoy voy a relatarte. Escucha con atención, ya que esto puede llegar a sorprenderte y quizá a transportarte a otro lugar. Existe un mundo paralelo a este, en el que coexistimos con criaturas o seres interdimensionales, ya sean elementales custodios de la tierra y la naturaleza, o seres que divagan entre este y otros mundos. Quizá algunos no tan amigables, porque pueden llegar a manifestarse, asustarte, jugar contigo o incluso hacerte daño. Así comienza este relato. Hace algunos años, en una zona vasta, llena de vida y de vegetación, en la zona de Poza Rica, Veracruz, México, vive Don Jus, la persona que me compartió este relato, que hoy te comparto con mucho cariño. Don Jus vive en un lugar rodeado de magia y misterio, algo alejado del pueblo, en un terreno enorme, un verdadero vergel, un paraíso idílico para disfrutar del canto de los pájaros, el calor del sol, con la hierba verde y frondosa, con árboles de maderas preciosas, de sombra y frutales. Él vive en una casita, pero con todas las comodidades. Aunque en su día carecía de luz eléctrica y agua potable, poco a poco Don Jus ha ido adaptando este lugar hasta convertirlo en su hogar. Uno de tantos días de arduas labores en el campo, Don Jus coge su machete, se lo pone al hombro para abrirse paso entre la maleza y le acompañan sus dos queridos perros, el Chiquilín y el Perrín. Ellos le siguen a todas partes, le cuidan, le quieren y son su mejor y única compañía, ya que con el paso de los años, Don Jus se ha quedado solo. Él conoce su terreno mejor que nadie. Cada árbol, cada recoveco, un enorme trayecto que llega hasta el arroyo, más o menos unas 12 hectáreas de terreno, llenas de vida y quizá de algo más. En el pasado, Don Jus tuvo ganado bovino para engorda, ya que el terreno se prestaba para que los animales camparan libremente a sus anchas y ser engordados de forma ecológica para posteriormente venderlos. También solía alquilar su terreno para que los vaqueros dejaran ahí sus caballos. Él llegó a sacarle un muy buen provecho a esta vasta tierra. Esto es un potrero. Así es como se le denomina al uso de esta tierra, y así es como él lo llama. Su casita está más cerca del pueblo, pero aún alejado del bullicio de la gente. La carretera general hacia Veracruz discurre frente a su terreno, así que él puede observarla desde lejos. Las edificaciones de algunas casas aledañas le rodean, pero su terreno está como perdido a los ojos del paso de la gente. Entrar en su terreno es entrar en otra dimensión, y nunca mejor dicho. Te hablo de un lugar mágico y también muy misterioso. Yo conozco bien ese lugar. Desde que era niña,
He jugado, he disfrutado y he vivido cosas hermosas en ese lugar. Aunque por las noches era imposible dormir, poder conciliar el sueño, pues un halo de sucesos inexplicables envuelven ese entorno, ya que de día es un paraíso en el que disfrutar y descansar. Por la tarde, al caer el sol, en plena noche, todo cambia. Yo desde muy pequeña he sido una persona muy sensible. Estar en el rancho, así lo llamaré, me hacía sentir miedo. Los animales que se colaban por las ventanas o debajo de las puertas me daban miedo. Eran insectos tales como arañas, lagartijas, mosquitos y a veces alguno que otro escorpión. Las figuras que se formaban en las sombras reflejaban las ramas de los árboles en la cortina. Quizá era la pareidolia de una niña asustada con el susurro del viento. La profunda oscuridad, el canto de los grillos y otros insectos. Quizá era la sugestión, pero siempre tuve la sensación de que alguien me observaba y sentía un miedo inexplicable. El ambiente era denso, jamás pude dormir plenamente. Finalmente, después de mucho cansancio, me quedaba dormida. Al amanecer, salir de casa y estar rodeada de toda aquella naturaleza era un deleite. El sol en plenitud, alumbrándolo todo, el rocío en la hierba de la mañana, ese olor a petricor. Desayunar en el porche tomando un té o un café con el típico pan de pueblo y rodeada de la familia era verdaderamente hermoso e inolvidable. Don Jus se quedó a vivir ahí solo. A veces disfrutaba de su soledad, del maravilloso entorno, lejos de la Ciudad de México, donde él vivió toda su vida. Otras tantas veces sentía el olvido, el hastío y la crueldad de la vida al quedarse solo. Sí, solo, con sus adentros y en su mundo, viviendo del pasado y muchas veces añorando los momentos felices que juntos pasamos. Su vida en aquel lugar tan hermoso era para él solo, o quizá no tan solo. La gente del pueblo siempre ha rumoreado que en ese lugar hay enterrado un tesoro, bajo un árbol mágico que literalmente engulló la pared de una ex hacienda hace muchísimos años. Ya que son los únicos vestigios de este lugar, al lado del árbol hay un pozo donde se extraía agua pura del subsuelo. Hoy en día está seco. Este lugar es uno de mis favoritos del rancho. Las raíces son altas y hay literalmente una oquedad dentro del árbol, rodeada de los ladrillos de la ex hacienda. Eso sí, ahí es como hubiese un portal dimensional. Don Jus siempre ha sido una persona muy escéptica. Él no creía que esto pudiera ser verdad. Sin embargo, ha vivido a lo largo de su vida muchos sucesos inexplicables, pero él no le daba mayor importancia y creía que todo eran invenciones de la gente ociosa o imaginativa. Así que la gente del pueblo le pidió permiso para entrar a su terreno, ya que es propiedad privada, y así poder buscar dicho tesoro o lo que pudieran encontrar. Él, sin más, les permitió entrar, ya que no creía en esto. Algo muy dentro le decía, ¿por qué no? Llegaron a entrar familiares,
gente conocida y alguno que otro extraño. Venían con picos y palas para escarbar, incluso alguna maquinaria detectora de metales. Las historias que esta gente contaba son muy variopintas, algunas terroríficas. Todo mundo hablaba de sucesos inexplicables, pero todas coincidían en algo. Ahí definitivamente había algo que les impedía estar ahí. Se estropeaban las máquinas, se rompían los machetes, se partían los palos, o sin más se enfermaban. Algunos cuentan que en ese lugar había algo maldito, porque quienes habían ido a buscar ese tesoro morían en situaciones inexplicables, o algunos de sus familiares caían enfermos, o simplemente parecía que les habían hecho una brujería o maldición. Todo esto lo atribuían a esa entidad, a la entidad que habitaba este lugar. Finalmente, nunca encontraron ningún tesoro. Era un lugar infranqueable. La gente le incitaba a Don Hus a que buscara. Quizás encontraría algo, ya que el terreno era suyo. Tendría más posibilidades de encontrarlo, pero Don Hus no creía en nada de estas cosas. Así que pasó olímpicamente del tema. A Don Hus le ayudaba un hombre a mantener la hierba del potrero bien cortada y todo muy bien ordenado, ya que la hierba crecía mucho y con fuerza, y no le gustaba tener su terreno descuidado. Todo lo contrario, él disfrutaba de verlo todo perfecto para su deleite y para su paz interior. Así que Don Beto, como se llamaba este ayudante, tenía su machete siempre bien afilado. Usaba también la podadora y alguna otra maquinaria para mantener todo limpio, pero solía quejarse mucho con Don Hus. Cuando le tocaba limpiar la zona del árbol mágico, su argumento era que no podía seguir, porque el duende no le dejaba continuar. Que le rompían el machete o la maquinaria, simplemente dejaba de funcionar. Sus perros ladraban desesperados hacia algún lugar en específico, y el hombre no podía seguir porque tenía miedo. Sentía que alguien le observaba y estaba completamente seguro de que era el duende. Sí, ese que todo mundo rumoreaba en el pueblo. Así que bueno, al ser sus dominios, pues simplemente no le dejaría entrar ni limpiar el lugar. Cuando Don Beto le explicaba todo esto a Don Hus, él se molestaba, pensando que el hombre no quería trabajar y simplemente ponía pretextos porque le gustaba beber. Y quizá estaba algo bebido o crudo del día anterior y no podía poner este pretexto, ya que parecía más bien una excusa. Así que el hombre tenía la solución. Sí, Don Beto decía que tenía que llevarle unas tortillas o comida, una botella de aguardiente o tequila y santo remedio. El duende dejaría hacer su trabajo y bueno, más bien era como una ofrenda. Pues sí, así lo hizo, así fue. Evidentemente Don Hus estaba convencido de que este hombre le estaba tomando el pelo y que le estaba engañando como a un niño. Así que decidió contratar a otra persona para realizar dicho trabajo. Y mientras no llegaran a la zona del duende, todo estaba bien. Pero al llegar ahí, volvía a pasar lo mismo. Esto ya se convirtió en lo de siempre, la misma historia. Siempre que tocaba ir a limpiar ese lugar, algo pasaba. Así que la única persona que conocía muy bien el método era Don Beto, ya que él le hacía su ofrenda y solo así se podía limpiar. Así que bueno, finalmente Don Hus empezó a creer en esto, ya que probó con varias personas que no se conocían entre ellas y la situación era siempre la misma. Don Hus pasaba muchas veces por ahí y dice no haber sentido nada, que incluso se llegaba a sentir una gran paz y tranquilidad en ese sitio en específico. A él
Le maravillaba la forma que tenía ese árbol. Se preguntaba que cómo era posible que ese árbol absorbiera la ex hacienda. Y con el paso del tiempo, a él le gustaba ir por ahí. La forma que tenía ese árbol. Y se preguntaba cómo era posible que ese árbol se haya comido esa ex hacienda con el paso del tiempo. Así que a él le gustaba ir por ahí. Un buen día, paseando por esos lares, observó a un hombre. Era un hombre de estatura pequeña, más o menos unos 50 de estatura, quizá menos. Muy bien vestido, con su sombrero vaquero, sus botas cowboy, su cinturón de hebilla grande, brillante, su pantalón de mezclilla o vaquero y su camisa bien planchadita. Era un hombre de tez blanca, con bigote bien recortadito. Vamos, Don Jus estaba sorprendido de ver a alguien así en su terreno, y más en ese lugar, allí en la nada, donde no entra ni nada, ni nadie, solo él. Así que por instinto le saludó y le dijo buenos días. Era casi el mediodía y este hombre no le contestó. Así que Don Jus se giró para seguir su camino y de repente todo sucedió muy rápido. Así que él pensó, ¿qué hace este hombre por aquí? ¿Quién es? Qué descortés, que no me dijo nada, no me contestó el saludo y me dejó con el saludo en la boca. Le voy a preguntar qué es lo que hace por aquí. Y justo cuando Don Jus se giró para hacerlo, ya no había nadie. Don Jus dice que era imposible que nadie estuviera ahí, o que pudiera correr o esconderse en segundos. Él lo vio claramente. El grado de observar, el detalle, su atuendo, su cara y toda esta descripción. Don Jus estaba consternado, pues jamás pasó por su mente que esto obedecería a algo sobrenatural o metafísico. Así que siguió andando hasta su casa y pensaba en ello, sin dar más crédito a lo que vio, e incluso preocupado de que alguien pudiera colarse así en su terreno y no darse cuenta, ya que él vive solo y los vecinos más cercanos realmente están muy lejos, y mucho más en pleno potrero, casi cerca del arroyo y en esa zona mágica. Aún atónito y sin querer compartirlo con nadie, por temor más que nada a que lo tildaran de loco o que quizá la soledad le estaba haciendo ver visiones o cualquier otra cosa. Lo primero que hizo fue llamarme por teléfono, contarme lo que sucedió y pedirme mi opinión. Evidentemente, yo lo escuché con atención, con cariño y respeto le respondí lo que era mi percepción. Él siempre me ha tenido muy en cuenta. Le he leído las cartas del tarot y la mayoría de las cosas que le han salido han sido ciertas. Y a pesar de ser tan escéptico, siempre ha creído en mí. Quizá porque le escucho, no le juzgo, y si le puedo ayudar, lo hago con mucho gusto y con cariño. Desde niña he visto y vivido sucesos sobrenaturales o metafísicos. He estudiado metafísica y otras ramas de ocultismo, simbología y mancias, aparte de desarrollar terapias holísticas, abrir mi intuición y poner en práctica todo lo vivido. Así que le dije que no tuviese miedo o temor, porque si no, ese ser se alimentaría de eso. Le expliqué con detalle muchas cosas, y aún con todo esto, Don Jus seguía dudando de que esto fuera cierto, de que esto posiblemente podría ser el duende. Sí, ese ser del que tanto hablaba la gente del pueblo. Quizá cabezonería, necedad, o quizá temor escondido para no reconocer lo que él había visto con sus propios ojos. En esa época
Don Jus estaba viviendo una situación muy drástica de cambios en su vida. Se encontraba solo, separado, después de haber compartido 40 años de su vida con su esposa. Sus hijos se encontraban lejos, en otro país. Él estaba triste, deprimido y con una situación económica muy precaria, viviendo al día y sin ver la manera de generar ingresos. Es verdad que él siempre quería y siempre quiso vender su terreno. Era su único patrimonio, pero al ser tan grande, pensó en notificarlo e ir vendiéndolo por partes, ya que nadie en esa zona tendría tanto dinero para comprárselo todo. Esa siempre fue su idea. Rondaba en su cabeza durante mucho tiempo, pero nada, no salía nada. Y él, evidentemente, no podría arrancar un trozo de tierra y comérsela. No podía arrancarla y ayudar a su familia, porque aunque él se separó, jamás dejó de velar por su esposa y su hijo económicamente. Sus otros 2 hijos estaban en Europa y no vivían mal, pero tampoco podía ayudarles. Así que la situación que tenía estaba al borde de la desesperación. Un buen día, alguien se acercó a preguntarle por un terreno. Sí, por un terreno que él tenía muy alejado, cerca del arroyo. Esa persona estaba interesada en comprárselo y por supuesto Don Jus aceptó contento. Lo vendió y eso le ayudó a sobrellevar sus gastos, guardar un poquito e ir tirando con los gastos de su familia, a la que nunca abandonó. Así que me llamó por teléfono para contármelo. Él estaba muy contento y yo también, porque sabía que algo tenía que ver con el duende. Sí, se había convertido en su duende de poder, de abundancia o de buena suerte, si acaso crece en ella. No era un ser maligno, yo nunca lo sentí así. De hecho, cuando fui a México de vacaciones, le leí las cartas y le dije que vendería ese terreno. Y él, como siempre, escéptico, no me creyó. Y yo pues no supe la fuente, jamás lo vi. El caso es que sucedió y él me lo atribuyó a mí. Así que bueno, pues todo quedó ahí. Le dije que no era así, que el duende le estaba ayudando y le recomendé que fuera a ese lugar donde él se lo encontró y le ofreciera una ofrenda de gratitud, unos tacos o una buena botella de tequila, que la tirara ahí en la tierra y le ofreciera de corazón con gratitud, porque esa buena fortuna había sido obra del duende. Pues sí, tal y como se lo indiqué, así lo hizo. De hecho, me dijo que lo había hecho en el árbol mágico y que al volver a casa se sintió bien, se sintió agradecido y no sentía ningún temor, ya que yo le había explicado que no sintiera temor. Y bueno, siempre lo que le explico a la mayoría de mis seguidores, no hay que alimentar este miedo. Así que la vida de Don Jus fue cambiando. Vendió algunos árboles de madera de cedro muy bien cotizados en esa zona. Los tenía guardados, ya estaban cerrados. Y durante mucho tiempo no había nadie que se los comprara, ya que esa madera se estaba pudriendo. Pero de nuevo la buena fortuna llegaba a él, y así de forma inesperada. Él y yo tenemos una excelente relación, así que por eso él me compartía todo. Los demás jamás lo entenderían y mucho menos le dirían qué hacer. Pasado el tiempo, fui de vacaciones a México y fui a visitarle, ¿cómo no? Ahí, en el rancho, donde yo no podía dormir ni descansar, pero que pasé momentos inolvidables de mi vida. Tenía que conocer este lugar. Iba con la fiel intención de saludar al duende, de agradecerle por haberle ayudado, y además también iría yo a pedirle algo. Aquí en España, yo y mi marido ya llevábamos un buen rato
de no salir a trabajar. Yo soy cantante y él pianista. Tenemos un dúo musical. Y por más que buscábamos, no salía nada. Así que cuando me fui a México sola a ver a mi familia, mi marido no pudo venir conmigo en el viaje porque pues 2 es muy caro. Así que estando en el rancho con Don Jus, nos pusimos el machete en mano, botas para el campo y sombrero para el sol. Y nos dispusimos a hacer ese hermoso y bello recorrido hasta el árbol mágico. Sí, a esos lugares del duende, a sus dominios, como lo llama la gente del pueblo. Yo estaba feliz, extasiada de tanta vida, tanta vegetación y esa energía de alegría, y disfrutando del viaje, hablando con Don Jus de tantas cosas. Y así, llegar por fin a la zona de árboles rotos que destrozó el huracán. Sí, tristemente parecía un lugar desolado, pero me senté encima de un árbol que estaba arrancado totalmente y que tenía sus raíces. Me senté en el tronco a meditar, a sanar su tronco, a sanar sus raíces, a agradecerle por su vida, por el oxígeno, en fin, tantos sentimientos tan bellos. Y sin más, ya conectada con esa energía, le llamé al duende. Pensé en él, lo visualicé tal cual me lo había descrito Don Jus, y tal cual le reconocería yo en mi mente. Y le pedí que nos ayudara a mi marido y a mí a conseguir trabajo, que solamente necesitábamos una oportunidad para demostrar nuestra valía. Estábamos preparados, teníamos nuestro vestuario, repertorio, ensayos, etc. Así que aquí en España salía alguno que otro trabajo esporádicamente, algún evento privado, pero necesitábamos un ingreso mensual y sobre todo volar, vivir, disfrutar, probarnos en todos los ámbitos y hacer lo que más amamos, que es cantar. Así que nada, Don Jus y yo nos hicimos fotos en el árbol mágico, los 2 solitos, felices en el entorno, felices del encuentro, de la charla, de compartir el mismo anhelo y las ganas de seguir adelante con nuestras vidas. Fue un día hermoso. Así que bueno, ya apretaba el hambre, hacía sed, hacía calor y no llevábamos nada para beber. Teníamos que volver a casa y nos dispusimos a ello. En esos lares del potrero no hay señal telefónica ni internet, así que me llevé el teléfono móvil solo para hacernos fotos. Al llegar a casita empezaron a llegar todos los mensajes y las llamadas de mi marido con mucha insistencia y de mi hija también. Así que me preocupé un poco y les devolví la llamada. Mi marido estaba tan emocionado que yo no entendí muy bien lo que quería decirme, lo que me estaba diciendo. Solo lo último que entendí era que cuando volviera a México, una agencia artística de Grecia quería vernos o hacer algún casting o no sé qué. Así que le dije, sí, claro que sí, todavía me queda una semana. Y él me confirmó diciendo, no, cariño, no, te estoy diciendo que nos quieren ya en Grecia para trabajar, pero les he dicho que estás de vacaciones en México, así que bueno, esperarán a que tú vuelvas y bueno, de aquí, de Barcelona a Grecia. Y es un muy buen sueldo, en una isla paradisíaca, con un alojamiento totalmente pagado por 6 meses en el hotel. ¡Wow! Yo no me lo podría creer, de verdad que no. Estaba llorando de la emoción, estaba feliz, realmente estaba feliz. Y Don Jus estaba enfrente mío, muy consternado, me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esperé a colgar el teléfono para explicarle con detalle. Así que nada, cuando colgué le expliqué, fíjate que mi marido quería que le enviara fotos de mi pasaporte, DNI, etcétera, para poder firmar el contrato.
y todos los trámites para el viaje. Así que nada, no me dio tiempo de contarle todo lo que venía yo de ver al duende y que le había pedido justo eso, justo lo que me estaba pasando. Fue increíble, de verdad. Al colgar con mi marido le expliqué todo esto a don Jus y se puso feliz. Estábamos felices los dos. Don Jus estaba por demás asombrado. Ahora sí, ya no tenía ni la menor duda de que el duende, su duende, era real. Y me decía, ¿cómo es posible algo así? Es que, no sé, él es católico, es muy creyente. Jamás recibió nada de la religión y le parecía inverosímil. Sin embargo, lo estaba viviendo con sus propios ojos. Estaba atónito y estábamos felices los dos. Cogimos el coche y nos fuimos a celebrar a Poza Rica. Nos comimos unos ricos mariscos, unas micheladas y no parábamos de hablar del tema y de todo lo que nos ha pasado en estos años, de todas aquellas cosas que se han comentado de este lugar. Antes de irme, le llevamos su ofrenda. Incluso hoy en día, desde aquí en España, hablo con él telepáticamente. Hablo con él en mi mente, como si hablase con un amigo. Le pido favores y sobre todo, le pido que cuide de don Jus. Cuando él me hace el favor, le pido a don Jus que le lleve su botella de aguardiente o tequila, que le lleve su taco o su comida de mi parte, sobre todo para agradecer ese favor. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que le contaron a don Jus. Hace muchos años, él tenía un marzubero que vivía permanentemente en la casita en la parte de atrás. Durante algunos años, este hombre cuidaba del terreno. Mientras don Jus estaba en la Ciudad de México, este hombre tuvo ahí a su familia, vivía, cuidaba y bueno, era una familia numerosa. Habían 3 niñas. Ellas jugaban bajo uno de los árboles. Al pasar los años, ese hombre se fue de ahí con toda su familia. Pasaron los años y nadie volvió a saber de ellos, hasta que un buen día, ya convertidas en mujeres y madres, estas niñas fueron a visitar a don Jus. Recordaron su infancia ahí, en ese lugar, y le dijeron sin más: «Mire, don Jus, ahí debajo de ese árbol nosotras jugábamos con el duende. Era un hombre pequeñito, así como nosotras. Jugábamos a la rueda de la mar, a la cuerda, al corro, y muchas veces él venía a jugar con nosotras». Don Jus quedó sumamente asombrado, ya que él no comentó nada de esto a nadie. Sin embargo, cuando ellas hicieron el comentario, a él ya no le parecía raro. Al contrario, supo que alguien más que él conocía jugaban también con el duende. Así que pudieron constatar que este duende era bueno. ¿O es que las niñas eran almas puras, sin maldad, con la inocencia de una niña y simplemente disfrutaban de la vida? Así que, queridos amigos, se abrió un portal, una dimensión, una ayuda de un ser que supo que éramos almas buenas, que siempre respetamos su lugar, su tierra, la tierra, y que reconocimos también su presencia, su labor, y no tuvimos miedo. Quiero comentarte que los elementales de la tierra solo se manifiestan a la gente con los sentimientos más puros. Y no es que yo lo sea o no. Ellos eligen cómo, cuándo, a quién y de qué manera. Hay de todo tipo. Y en esta zona hay pozos petroleros. Hay una vasta vegetación. Así que ellos son custodios del medio ambiente, del entorno y a veces de las personas que ellos eligen o deciden ser merecedores de sus favores. No son milagros. Si me conoces, sabes bien que yo no creo en ellos.
y que no involucro la religión con sucesos metafísicos o hiperdimensionales que se escapan evidentemente a nuestra comprensión, pero que la tienen. La física cuántica, la teoría de cuerdas, los mundos paralelos y un sinfín de teorías avalan todo este tipo de encuentros o sucesos. Aunque, como siempre digo, no hay mejor que la experiencia. Hay que vivirla en carne propia, pero también hay que estar abierto a ella, sin sentir ni miedo ni rechazo. Porque el hecho que tú lo ignores no quiere decir que no exista. También es verdad que hay que saber muy bien distinguir qué es y no confundirlo con ángeles, apariciones marianas, extraterrestres, pleiadianos, etc. Porque bien pueden ser entidades arcónticas, larvas, parásitos astrales de baja densidad dispuestos a parasitarte. En este caso, el duende asustaba a la gente del pueblo, porque esta gente quería ir a explotar la tierra por codicia, por encontrar el oro, por destruir el entorno y hacerle daño, o bien para un beneficio propio. Así que el duende, al saber los sentimientos más profundos de esta gente, evitaba que se destruyera su entorno, haciendo que sus aparatos no funcionasen, y un sinfín de travesuras. Al fin y al cabo, tú también lo harías si se tratase de cuidar lo tuyo, o tu entorno, o lo que amas. Debes saber que después de todo esto, Don Hus me ha contado que cuando ha entrado maquinaria pesada a este terreno simplemente se rompe, se estropea y siguen pasando cosas muy extrañas. No le pasan a él, evidentemente, pero cuando la gente tiene que limpiar el lugar, pasa lo mismo. La historia no cambia. Se dice también que a lo lejos se escucha una guitarrita tocar. Sí, de hecho Don Hus dice que el duende está contento y se escucha un chunta, 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 chunta. Me hace gracia porque me lo describe así, tal cual. Se escucha esa guitarrita a lo lejos y bueno, está ahí. Y bien, tú te preguntarás, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Don Hus? ¿Por qué tengo esta relación tan cercana y tan hermosa con él? Pues bien, debo decirte que ese hombre, Don Hus, es mi padre. Sí, dos almas solitarias, incomprendidas por el resto, diferentes, quizá especiales por lo que hemos vivido y compartido juntos. Normales, como cualquier otro, pero no corrientes, ni del montón. Nos amamos tanto que hasta eso hemos compartido juntos. Pero esa es otra historia. Espero que te haya gustado este breve relato y que me comentes si tú has vivido algo parecido o alguien cercano a ti te ha compartido su historia. De alguna manera todos tenemos o hemos vivido algo extraordinario, algo mágico. Yo tengo muchas historias más como estas. Y si te gusta, házmelo saber en los comentarios. O si quieres que comparta tu historia, escríbeme en privado o envíamelo a mi correo de lunasolcelta@gmail.com. Bien podría preparar una serie de relatos de este tipo y juntos compartiendo aquellos sucesos que no podemos explicar, pero que están ahí latentes, vivos en este plano, en esta densidad, y algunos somos partícipes de ello. Una vez más, gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, ahí donde quiera que te encuentres, en cualquier rincón de nuestra maravillosa Madre Tierra.
Hasta pronto. Namaste.